Y hasta Luis Eduardo Meglioli, nuestro compañero periodista aquí en el estudio de la radio. ¿Qué dice Luis Eduardo? Un gusto verlo. ¿Cómo anda? Muy bien, muy buenos Te días. lo cuento por el 13 con Luis Eduardo. ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Me encanta la campera que ha traído hoy, Luis. ¿Ah, sí? Bueno. Sí. ¿Dejó la moto en la puerta? Sí. La Harley Davidson dejó en la puerta, ¿eh? Sí, en la puerta. No, la metí porque... No sé qué. ¿Qué dice Luis? ¿Bien? Un gusto verlo. Muy bien. Estamos en la semana, naturalmente, ya de la independencia y no voy a hablar del Congreso, que lo pueden hablar con alguna otra persona o profesional, pero quizá puntualmente sobre un personaje que ha sido realmente clave, no solo que fue presidente del Congreso, sino que llevó precisas instrucciones de San Martín cuando vino a San Juan. San Martín, cuando estuvo en San Juan, no estuvo paseando, ¿no es cierto? En 1815 vino a gestionar tropas, ¿no es cierto?, para su proyecto del cruce de los Andes, para su gran epopeya, que se iba a producir así, que iba a tener ese éxito para la libertad de los argentinos y de Chile. Pero también hay que destacar que Francisco Narciso de Laprida fue, precisamente de quien estamos hablando, fue un hombre que en Tucumán, cuando asume con la presidencia del Congreso, tenía 29 años. Era realmente muy joven y muy inteligente. Había estudiado en Buenos Aires el secundario y en la universidad en Chile, ¿no es cierto? La Universidad de Chile, en ese momento, no recuerdo ahora, se me va el nombre de la universidad, pero era lo que hoy es Universidad Nacional de Chile, ¿no es cierto? Y por lo tanto muy preparado, de familias muy notables. Se casó con su prima hermana, una chica Sánchez de Loria, con la que tuvo 3 hijos. Pero lo que iba a decir es que en Tucumán, las tucumanas se sintieron impresionados por Laprida, por su presencia, por su... ¿Que era pintón, Francisco? Sí, era pintón. Ahí lo vemos en imagen. Tenía un bigote, ¿no? Exacto, pero fíjate lo que dice... Un gesto típico de la época, un sanjuanino. Ahí se ve Santa María de Oro, ¿no? Que está atrás. Exactamente. Esta estatua es en la plaza. Acá en la plaza, pero está también la de Hacha, ¿no es cierto? Que tiene una historia puntual. Ahora, en crónicas sobre la época de Juan Rómulo Fernández, él lo describe así, por eso se habla o se puede precisar que fue un hombre muy, muy llamativo cuando paseaba por las calles de la ciudad de Tucumán en los momentos de descanso del Congreso. Dice: el diputado sanjuanino, de hermosa estampa y afable trato, hallóse en Tucumán en ambiente señorial. Las tucumanas, mujeres de ojos negros y de carácter dulce como la caña de azúcar, miraban con buenos modos al huésped. Entonces, por eso se dice que fue el diputado que enamoró a las tucumanas, ¿no? Pero bueno, tuvo su vida tan importante como presidente del Congreso, pero también tuvo cargos en la provincia antes y después, y llegó 1829, cuando se decide participar en una batalla en Mendoza, en Godoy Cruz, la batalla del Pilar. Él fallece en Mendoza, ¿no? Claro, y lamentablemente es asesinado, porque es tomado prisionero, que pierde, ¿no es cierto?, con las tropas de Aldao que venían de Mendoza. Y bueno, él era unitario, aunque con un concepto como Sarmiento, en el concepto federal en el fondo, pero unitario porque no querían ser partidarios de Rosas, ¿no es cierto? Nada más que por eso quizás es esa falta de federalismo que se le imputa, ¿no es cierto?, en la historia, tanto a Laprida como a Sarmiento. Pero en este caso, bueno, él fue a apoyar a los unitarios. Y bueno, ganaron los federales en Mendoza. Vos sabés que era un pequeño pueblito, hoy forma parte de Godoy Cruz. Hay una plaza que se llama Plaza del Pilar en Godoy Cruz, donde está un busto de Laprida. Y bueno, precisamente es un homenaje a él por esa pérdida, porque perdió la vida allí, bueno, muy, muy dolorosamente, ¿no? ¿El cuerpo de Laprida? El cuerpo de Laprida. Esa fue, no sé, la gran promesa que le hicieron a la esposa de Laprida y a la madre. La madre murió buscando los huesos de su hijo. Nunca se encontró el cuerpo de Laprida hasta el día de hoy. Por eso alguien dijo que era el primer desaparecido argentino, ¿no? Y fíjate que en el cementerio de la capital hay un pequeño
homenaje con un pequeño monumento, Sí, y por ahí la gente se cree confunde creyendo que está el cuerpo de la Prida ahí, ¿no? se confunde, pero realmente bueno, no se encontró nunca. Y fue la pregunta que vos haces es muy importante, porque justamente después de la muerte y hasta muchísimos años del siglo, finales del XIX, principios del XX, siempre se dijo, bueno, hay que buscar en ese lugar de Mendoza, sobre todo en el Godoy Cruz, a ver si se encontraban los huesos, y nunca se O sea, encontraron. Luis, que años atrás, ¿no? 10 años atrás, fácil, entrevisté a un heredero de la familia La Prida, de haber fallecido, era un hombre grande, Sí. él vivía por calle Ameguino, y él hablaba de esto, ¿no? De los incansables intentos de la familia, a través de organismos de gobierno, a ver si podían iniciar alguna investigación para dar con parte de, al menos el cuerpo de La Prida, pero Y nunca sí, se pudo. no hubo ni siquiera intento en el siglo XX, quiero decir, porque ya se perdió no sé, la esperanza, ¿no es cierto? Pero sí te digo que la esposa y la madre, que vivió muchos años la madre, siempre se dijo que hasta el último día ellos preguntaban, averiguaban, trataban de saber algo. Pero ¿sabés cómo fue la muerte? Es que la muerte fue muy trágica, como todas las, no sé, no como todas las muertes, pero como todas las muertes en una batalla, Sí, evidentemente. la muerte de guerra, ¿no? Es decir, a él lo enterraron, porque era una de las formas de matar al enemigo, al enemigo prisionero. Lo enterraron. Hay dos versiones. Una que lo fusilaron directamente, pero la más creíble es que lo enterraron hasta el cuello, y luego pasó una tropa de caballos, una tropilla de caballos, y le mutiló el cerebro, la cabeza. Era una de las formas que se utilizaron, y es una de las digamos, formas que se atribuye a la muerte de La Prida en la historia, ¿no? Claro, su apellido es de La Prida, ¿no? Hay muchos apellidos contundentes en Argentina de La Prida, de Oro, ¿no? Claro, bueno, los españoles es Claro. bastante común, y sí, pero se ha ido perdiendo muchas Sí, veces el D, ¿no es cierto? Por ahí todavía, a lo mejor Sí. hoy hay quien se usa. Pero vos sabés que la casa de donde vivió, no se sabe si donde nació, pero sí se precisa que es donde vivió prácticamente toda su vida, sobre calle General Hacha, entre La Prida y Libertador, ¿no es cierto?, donde hay ahora una galería y un montón de comercios. Bueno, esa casa en realidad no cayó en el terremoto de 44 como tal, puede haber tenido algún problema, pero se tuvo. Eso es lo que uno dice, pero no hubo concepto. ¿Hay algún cartel, alguna placa, algo Sí, ahí? hay una placa adentro que no está muy vista desde afuera, es cuesta descubrirla, hay que caminar un poquito por la galería. Estaría bueno por lo que significó el Sí. sanjuanino, ¿no? Es una placa enorme de bronce. Claro. Pero quiero decir que no debió haberse tirado en ese momento, después del 44, ya lo hemos hablado en alguna ocasión aquí, no hubo un concepto de conservación del patrimonio, ¿no es cierto? No, hay que tirarlo para abrir la calle General Hacha, listo, se acabó. Y bueno, y se tiró, no quedó nada. Pasó con la catedral y otros edificios más. Claro, sí, bueno, la catedral sí sufrió, pero podría haberse Pero conservado. podría haberse salvado, sí. Sí, la verdad, no te digo más. La Casa España, que estaba sobre Sí. calle Mendoza, el Teatro Cervantes, Claro. el Palacio Episcopal, bueno. Pero en este caso, la familia trató de salvarla, no lo logró. Y bueno, hay descendientes, a pesar de ese señor que vos decís que era muy mayor, ya Sí. no está, pero siguen habiendo descendientes de La Prida, y dentro de poquito ¿Y viene como de La Prida, Luis, o La Prida? de La Prida. Los que De La están, Prida. sí, hay unos en Buenos Aires también de La Prida. Y ahora, dentro de poquito, el 11, va a dar una charla en San Juan la señora Carlota Guzzo de Ronquieto, que es una mujer, una sanjuanina, pero que vive en Buenos Aires. Va a dar una charla extensa extensa, completa, quiero decir, sobre la vida y obra de La Prida en San Juan, ¿no? Va a ser en el Club Social el 11, creo que es viernes 11, me parece. ¿El 11 viernes, de qué mes? De ahora. Es viernes. El viernes 11 a las 18 en el Club Social, sí. Luis, te pregunto, ¿no? ¿A La Prida lo reconocemos en San Juan como verdaderamente se lo debe reconocer? Es verdad, Luis me va a decir, bueno, hay una plaza que lleva su honor, una de las calles más importantes muy también. Pero digo, porque en la casa de Tucumán uno ingresa y es todo La Prida, no hay muchos bustos en la casa de Tucumán, Sí. y el busto central en el fondo de ese caserón
es la figura de la Prida. Y fíjate que en el Bicentenario, en el 2016, se hizo una actividad acá, no voy a dar muchos detalles, pero bueno, vino el intendente de San Miguel de Tucumán, vino en el 2016, y trajo una copia del retrato que existe de la Prida en la calle Tucumán, que no es como el que nosotros conocemos ni el que hemos pasado ahora. Un retrato, bueno, es él, ¿no es cierto?, pero por otro pintor, y realmente muy, muy interesante, y eso es lo que vos decís, y le daba mucha importancia este hombre que era intendente de San Miguel de Tucumán, precisamente a la figura de la Prida, y tal cual vos lo dices, es insuficiente el reconocimiento que tiene San Juan. Para lo que hizo esa figura. Claro, ¿sabes por qué? Además, porque los historiadores porteños, por no decir los nacionales en general, bueno, por ahí dicen, le tocó al sanjuanino, le tocó la presidencia justo en el momento en que... ¿Fue así? ¿Le tocó por y no le tocó, ¿no? Y no, a cada provincia le tocaba un mes de presidencia. Pero San Martín es el autor de todo esto, en el sentido de que... Es decir, que vaya la Prida en ese momento. Bueno, la Prida o Frei Justo, cualquiera de los dos. No, como presidente, digo. ¿Quién no marcó? ¿San Martín? No. Le tocaba igual, podría haber sido Frei Justo. No sé, nunca se supo por qué fue uno. Le tocaba a la provincia de San Juan, Luis. Le tocaba un mes a la provincia de San Juan. Bueno, pero lo que pasó, el papel de San Martín fundamental fue que cuando él vino acá, ¿no es cierto?, en julio, el 9 de julio llegó. Sí, saber que te imaginas, nadie iba a adivinar en 1815 que el año siguiente, en ese día, se iba a declarar la independencia. Pero él sabía, San Martín sabía que ya se había declarado el primer grito de libertad en 1810, pero sabía que necesitaba la independencia, porque todavía sobrevolaba con poder la figura de Fernando VII en aquel momento, ¿me entendés? Hablábamos del 1810 al 16 en ese espacio. Exactamente, en ese espacio. Entonces era necesario para él cumplir con su proyecto de liberación definitiva, en Argentina y Chile en este caso, después Perú, necesitaba no tener, ¿cómo iba a luchar contra los realistas, contra los españoles, si el rey todavía tenía injerencia acá, ¿no es cierto? Acá mismo, cuando llega la noticia el 17 de junio, la noticia el 25 de mayo, mucha gente estaba contenta, pero vivaban al rey igual, ¿no es cierto? Por esas cosas que, bueno, de la historia. Pero para terminar este concepto, San Martín le pidió a la Prida, a Frei Justo, a los dos mendocinos, Godoy Cruz y Maza, a Pueyrredón en San Luis, es decir, cuando ustedes lleguen a la presidencia, pidan la declaración de la independencia, el primero que llegue. Eso es lo importante que tuvo este papel de la Prida. No es que ese día justo estaba sentado la Prida y se declaró la independencia. No, él trajo la idea que San Martín le había inculcado de manera muy preponderante, digamos, muy efectiva en cuanto al motivo por el cual era necesario pedir la declaración. Y se pidió con la Prida presidente, pero con un sanjuanino, ¿no es cierto? Pero no fue así reconocido, no es reconocido por los historiadores todavía, ¿no? Bueno, es Luis Eduardo Meglioli, mañana te lo cuento por el 13, ¿a qué hora sale A las 21. A las 21. Gracias Luis, siempre es un gusto escucharte, es un placer.